Hola a todos, en esta sesión número 3 se desarrollará el tema de variables aleatorias, que forma parte de los fundamentos estadísticos para el curso de econometría. Iniciamos el recorrido definiendo una variable aleatoria. Recordemos que en un espacio muestral, los elementos no siempre eran números. Como tal, necesitamos definir una función que permita asignar números específicos con la finalidad de calcular sus probabilidades subyacentes. Dado un experimento aleatorio, epsilon en mayúscula, y su espacio muestral, omega en mayúscula, una variable aleatoria es aquella función x que asigna a cada elemento omega o punto muestral del espacio muestral un único número real x. La función está dada en la ecuación número 1, donde el dominio representa el espacio muestral y el rango está conformado por el conjunto de números reales. El rango se denota típicamente por R con subíndice x y está conformado por números que pertenecen al conjunto de los números reales. La asignación a números reales está supeditada a cada elemento del espacio muestral. Consideremos este primer ejemplo. Sea el experimento aleatorio de seleccionar al azar un hogar y observar durante 3 meses consecutivos si paga puntualmente el suministro de energía eléctrica. Se define la variable aleatoria x como el número de meses en los que el hogar paga puntualmente. Se pide calcular el dominio y rango de la función. El dominio de la función está denotado por el espacio muestral omega. Los elementos serán los siguientes. Si denotamos como P que paga y N como que no paga, no paga, no paga, no paga, no paga, no paga, paga, no paga, paga, no paga, no paga, 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 no paga, 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 no paga, no paga, 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 no paga y finalmente paga, paga, paga. El número de elementos de este espacio muestral es 8. Esto representa el dominio de la función x. El rango estará conformado por el número de meses en los que el hogar paga puntualmente. Haciendo una contabilidad sencilla, vamos a tener lo siguiente. Si nunca paga, 0. Si paga una vez será 1. Si paga 2 veces, 2 meses, 2. Y si paga los 3 meses, se tendrá 3. Obviamente, esto representa el rango de x. Entonces, la función x lo que está asignando es lo siguiente. Elementos del espacio muestral donde el rango está conformado por los números 0, 1, 2 y 3. Cada elemento o punto muestral del espacio muestral está asociado a un número real. Existe una taxonomía de variables aleatorias que pueden ser discretas o continuas. Ambas pueden ser univariadas, bivariadas o multivariadas. Cuando hablamos de
Análisis univariado quiere decir que el análisis involucra una única variable aleatoria, por ejemplo, x. Cuando hablamos de análisis bivariado, necesitamos evaluar de forma conjunta dos variables aleatorias, como x e y. Y finalmente, cuando se realiza el análisis multivariado, el análisis comprende dos o más variables aleatorias, por ejemplo, x, y y z. Vamos a desarrollar ahora variables aleatorias univariadas. Iniciamos con variables aleatorias discretas. Sea x una variable aleatoria discreta con rango R de x, la función de probabilidad o función de cuantía, eso es el otro nombre que se conoce, está dada por la ecuación número 2. P de x denota la función de probabilidad y se interpreta como la probabilidad de que x, la variable aleatoria, tome el valor específico de x en minúscula. ¿Y qué es el valor de x en minúscula? Representa un elemento del rango de la función. Y esto es igual la suma de las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los elementos del espacio muestral. Lógicamente, la probabilidad de x debe ser mayor a 0 y la suma de las probabilidades asociadas a cada uno de los elementos debe ser 1. El conjunto de pares, esta colección x y p de x, su función de probabilidad, se denomina distribución de probabilidad de la variable aleatoria x. Típicamente, una distribución de probabilidad se genera a través de una tabla. Veamos este segundo ejemplo. Consideremos el segundo ejemplo. A partir del ejemplo 1, tabular la distribución de probabilidad y graficar. El ejemplo 1, allí tenemos la información. El espacio muestral representaba n, 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 s, n, s, n, n, s, 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 n, n, s, n, s, 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 n, s, s, s. Debe existir 8 elementos y efectivamente tenemos los 8 elementos. Enseguida vamos a calcular las probabilidades asociadas a cada uno de los elementos del rango de la función. La probabilidad de obtener 0 está asociada a NNN, es decir, cuando nunca se paga. ¿Cuántos casos tenemos? 1. Por lo tanto, la probabilidad es 1 sobre 8, porque son 8 casos totales. La probabilidad de que se pague un mes, ubiquemos. Aquí tenemos 1, 2, 3. Es decir, la probabilidad de NNS es igual a la probabilidad de NSN, y esto es igual a la probabilidad de SNN. Como son 3 casos, esta probabilidad será 3 sobre 8. Cuando pagan 2 meses, identifiquemos. Aquí hay 1
Aquí hay otro. Y aquí hay otro caso. Es decir, cuando el elemento es NSS, es igual a la probabilidad. Cuando el elemento es SNS, y esto es igual a la probabilidad del elemento SSN. Nuevamente, como son tres casos, la probabilidad será 3 sobre 8. Ahora, cuando realizan el pago los 3 meses, está dada por este elemento. Por lo tanto, la probabilidad del elemento SSS es un solo caso, por lo tanto, la probabilidad será 1 sobre 8. La tabulación sería la siguiente. Aquí vamos a considerar los valores de X y aquí vamos a considerar su función masa, es decir, su probabilidad asociada. ¿Qué valores toma X? Recordemos el rango 0, 1, 2 y 3. Las probabilidades asociadas a cada uno de los casos son un octavo de aquí, 1, 3 octavos de aquí, 2, 3 octavos de aquí y finalmente, cuando pagan todos los meses, un octavo. De esa manera tenemos la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X. Si quisiéramos verificar si efectivamente se trata de una distribución de probabilidad, cada una de estas probabilidades debe ser mayor a cero. Positivo, 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 positivo. Y el sumatorio estaría dado por un octavo más 3 octavos más 3 octavos más un octavo. Y esta suma es 1. Estamos verificando las dos consideraciones de aquí. Para la gráfica vamos a mapear bastones de la siguiente manera. Esto representa X y aquí está la función de cuantía. Vamos a utilizar otro color. 0, 1, 2, 3. Recordemos que el rango de la variable aleatoria son esos valores y mapeamos en el eje X cada uno de esos valores. Por aquí estará un octavo, por aquí estará 2 octavos, por aquí estará 3 octavos aproximadamente. Los bastones tendrán la siguiente forma. Cuando X vale 0, la probabilidad es un octavo. Cuando toma el valor de 1 es 3 octavos. Cuando toma el valor de 2 también la probabilidad es de 3 octavos. Y finalmente, cuando toma el valor de 3, la probabilidad es de un octavo.
Esta gráfica representa entonces la función de cuantía. Otra definición importante es la de función de distribución o función de distribución acumulada. Dada una variable aleatoria x, discreta, con rango r de x y función de cuantía p de x, la función de distribución acumulada se define a partir de la ecuación número 3. Ahora se denota como f de x en mayúscula, que representa la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a un valor específico x. Y esto es igual a la suma de las probabilidades asociadas a cada uno de los valores x y que cumplen esta restricción, es decir, sean menores a x. Algunas propiedades importantes de la distribución acumulada. El f de x en mayúscula está acotada entre 0 y 1 para todo x que pertenece al conjunto de los números reales. Luego, f de x es una función no decreciente, es decir, sean dos valores arbitrarios que pertenecen al rango de la función, como x1 y x2. Si x1 es menor a x2, entonces f de x1 será menor o igual a f de x2. Tercero, la función o la distribución acumulada verifica las siguientes propiedades. El límite, a medida de que x tiende a infinito, la probabilidad se hace 1. Y a medida de que x tiende a menos infinito, la probabilidad tiende a 0. Estos dos representarían los extremos de la función de distribución acumulada, es decir, la propiedad número 1. En el ejemplo 3, nos indican, a partir del ejemplo 1, hallar la distribución y graficarla. En particular, nos están pidiendo la función de distribución acumulada. Para ello, necesitamos la información que ya habíamos estado trabajando. Vamos a copiar esta distribución. Vamos a copiar entonces la distribución que habíamos obtenido al inicio del ejemplo anterior. X, p de x, 0, 1, 2 y 3. 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. ¿Ok? Necesitamos evaluar casos. Un primer caso sería para todos aquellos valores cuando x sea menor a 0. En este caso, f de x será 0. Luego, evaluemos cuando x está entre 0 y 1. El f de x va a ser igual a todos los casos donde x sea 0 o inferior. El único caso correspondiente es cuando toma 0, es decir, cuando la probabilidad es 1 octavo. Otro caso es cuando ahora x está entre 1 y 2. 1 cerrado y 2 abierto. F de x va a estar dado por lo siguiente. Para x menor
o igual a 1. Un octavo cuando toma el valor de 0 más 3 octavos cuando toma el valor de 1. Y esto es 4 octavos, es decir, un medio. El otro caso sería cuando ahora x está entre 2 y 3. Cerrado en 2, abierto en 3, el f de x estaría dado por todas las probabilidades donde x sea menor o igual a 2. Cuando toma el valor de 0, cuando toma el valor de 1 y cuando toma el valor de 2. Es decir, 7 octavos. Finalmente, necesitamos el caso donde x sea mayor o igual a 3. Y esta probabilidad será lógicamente 1. Entonces, la función de distribución acumulada será la siguiente función a trozos. F de x cero cuando x es menor a 0, un octavo cuando x está entre 0 y 1, cerrado en 0 y abierto en 1. Un medio cuando x está entre 1, cerrado, abierto en 2. 7 octavos cuando x está entre 2, cerrado y abierto en 3. Finalmente, la probabilidad será 1 cuando x es mayor o igual a 3. Ya podemos graficar la distribución acumulada que tiene la forma de escalones. Por aquí mapeamos x, por aquí mapeamos f de x, por aquí está 0, 1, 2, 3. Los escalones se van a graficar en función a esta expresión. Cuando x es menor a 0, la probabilidad es 0. Entonces, valores inferiores a 0 tienen probabilidad 0. Luego, cuando x está entre 0 y 1, el siguiente escalón tiene probabilidad 1 octavo. Entonces, necesitamos mapear las probabilidades 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5, 6, 7 y 8 octavos. Valores importantes, 1 octavo, 4 octavos, 1 medio, 7 octavos y 8 octavos, 1. Desde 0 hasta 1 para 1 octavo. Cerrado en 0 porque fíjense que es cerrado el intervalo hasta 1. Abierto en 1. Por aquí. Este sería el primer escalón. Luego, entre 1 y 2, la probabilidad es 1 medio. Desde aquí hasta aquí. Cerrado en 1. Para el valor de 1, la probabilidad 1 medio. Luego, entre 2 y 3, 7 octavos. Cerrado en 2 y abierto en 3. Finalmente, 1
cerrado en 3 hasta infinito. De esa manera tenemos la gráfica de la función de distribución acumulada de la variable aleatoria x. Ahora pasamos a variables aleatorias continuas. Sea x una variable aleatoria continua con rango r de x, la función de densidad denotada por f de x para una variable aleatoria continua se interpreta como la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor específico de x, siendo esta x un número real. Hay algunas propiedades que debe verificar esta ecuación número 4. Esta probabilidad debe ser mayor o igual a 0 o mayor a 0, siendo x un número real, lógicamente. Además, la integral, dado que ahora estamos mapeando un área, porque la variable aleatoria es continua, la integral sobre el rango de x de la función de densidad es 1. Es decir, el área por debajo de la curva es 1. Dicho de otra manera, la integral desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad es 1. Una última propiedad tiene que ver con el intervalo. La integral definida entre a y b de la función de densidad es o se interpreta como la probabilidad de que x se encuentra entre a y b. Esto es análogo a la probabilidad de que x se encuentre entre a y b abierto. Antes era cerrado. Por lo tanto, esto quiere decir también que representa la probabilidad de que se encuentre entre a cerrado y b abierto, o la probabilidad de que x se encuentre entre a abierto y b cerrado. Todas estas probabilidades son las mismas. ¿Por qué? Entre un número y otro, suponiendo de que a es igual a 3, yo no puedo saber con certeza cuál es el valor menor a 3, dado que estamos trabajando con intervalos. Probablemente sea 2.999, pero como no tenemos certeza, es lógico trabajar con esta idea. Consideremos el ejemplo 4. Se sabe que el peso de una piña en kilogramos de una variable aleatoria continua, x, tiene la siguiente función de densidad. Ax por 2 menos x, si x está entre 0 y 2, y 0 en otros casos. Nos pide hallar la constante a y graficar la función de densidad de probabilidad. En inglés, PDF. Para ello, utilizamos la siguiente propiedad. La integral desde menos infinito hasta infinito de f de x por el diferencial de x, esto es igual a 1. Por lo tanto, la integral desde menos infinito hasta infinito de ax por 2 menos x por el diferencial de x, esto es igual a 1. Esto puede interpretarse como la integral desde menos infinito hasta 0 por f de x por el diferencial de x, más la integral desde 0 hasta 2 por f de x por el diferencial de x, más la integral desde 2 hasta infinito de f de x por el diferencial de x.
Dado que el primero y el tercero son 0, esto es 0, porque estamos en otros casos, y esto también es 0, obviamente esto es 1. Solo necesito resolver la integral desde 0 hasta 2 de f de x, y f de x es toda esta expresión. Dado que a es una constante, entonces puede salir la constante x por 2 menos x por el diferencial de x, y esto es 1. Integrando, vamos a tener lo siguiente. A por esta expresión lo puedo representar como 2x menos x al cuadrado. Entonces, la integral sería 2x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3 evaluado desde 2 hacia 0. Y esto es igual a 1. Entonces, a por 2 al cuadrado menos 2 al cubo sobre 3. Esto es igual a 1. Ya no evaluamos el 0 porque se hace 0 y se hace 0. A por 4 menos 8 sobre 3. Esto es igual a 1. A por 4 sobre 3 es igual a 1. Por lo tanto, A es igual a 3 cuartos. Entonces, f de x es 3 cuartos de x por 2 menos x, cuando x está entre 0 y 2, y es 0 en otros casos. ¿Ok? Esa sería la función de densidad real. Para graficar esta función, vamos a mapearla por aquí. Aquí es x, y en el otro eje f de x, la curva. Viene por aquí. Aquí está el 0. Y en 0 empieza a elevarse. De esta manera. Y en 2 vuelve a 0. El valor máximo que alcanza la densidad será cuando x es 1. Y se puede demostrar aquí, reemplazando x1 en la función de densidad real. Y este valor sería el resultado de evaluar f de x, el valor máximo. Este tramo es 0 y este tramo es 0, lógicamente, por encima de 2. Y esto es coherente con este intervalo. Otra definición importante es la distribución acumulada. Nuevamente, sea x una variable aleatoria continua con función de densidad f de x, la que se acaba de denotar hace un momento,
La función de distribución acumulada de esta variable aleatoria x está dada por la expresión número 5. F de x mayúscula, esta probabilidad acumulada, se interpreta como la probabilidad de que x sea menor o igual a un x particular. Nuevamente recuerden que x es un número real. Y esto es igual a la integral desde menos infinito hasta x, es decir, la cola izquierda de la curva, desde menos infinito hasta el x particular. Por f de t, donde f de t es la densidad asociada por el diferencial de t. Se hizo un cambio de variable aquí, ya no es x sino es t, porque podría confundirse esta x con este valor específico de x. Algunas propiedades importantes. Esta probabilidad acumulada está entre 0 y 1, para todo x un número real. Es una función no decreciente también, dados a y b, siempre que a sea menor a b, menor o igual, f de a será menor o igual a f de b. Y eso es importante. Recuerden que el símbolo de entonces invertido se interpreta como sí. La propiedad 3 indica que el límite de x cuando tiende a menos infinito de f de x no es otra cosa que el límite de x cuando tiende a menos infinito sobre la integral de menos infinito hasta x de la función de densidad, y esto es 0. A medida que nos vamos a la izquierda de la curva, estamos en 0. El límite, por su parte, de x cuando tiende a infinito de f de x, que representaría la integral desde menos infinito hasta x, sería 1, es decir, estamos al lado derecho. Y como máximo es 1. Nuevamente, estos dos valores nos dan el límite de la distribución acumulada, que está denotada en la propiedad número 1. Luego, el límite de h, siendo h un valor positivo, cuando tiende a 0, de f de x más h, es decir, un número real más otro número real, es igual a f de x, para todo x que pertenece al conjunto de los números reales. En la medida de que h sea un valor pequeño, converge a 0, f de x más h es igual a f de x. Por ejemplo, el f de 2.5 será igual al f de 2.005. Finalmente, f de x es igual a la derivada de f de x mayúscula con respecto a x. Es decir, la función de densidad es la derivada de la función de distribución acumulada respecto a x. Eso viene del segundo teorema fundamental del cálculo. Finalmente, el ejemplo 5 indica lo siguiente. A partir del ejemplo 4, hallar la función de distribución acumulada y una probabilidad específica. ¿Cómo interpretamos esta? La probabilidad de que las piñas pesen entre 1.5 y 2 kilogramos. Para resolver, necesitamos copiar la función de densidad que teníamos hace un momento, 3/4 de x por 2 menos x, cuando x se encuentra entre 0 y 2, 0 en otros casos. Ok, necesitamos evaluar nuevamente posibilidades. Lo primero, cuando x es menor a 0. Típicamente, f de x será 0. Segundo,
cuando x se encuentra entre 0 y 2. F de x va a ser igual a la integral, tal como establece la fórmula, desde menos infinito hasta x. Dado que el tramo desde menos infinito hasta 0 es 0, por lo tanto, la integral relevante sería la integral desde 0 hasta x. ¿De quién? De la función de densidad. Para ello, realizamos un pequeño cambio de variable, 3/4 de t por 2 menos t por el diferencial de t. Esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta x de 6t, estamos operando distributiva, entre 4 menos 3t al cuadrado sobre 4 por el diferencial de t. Esto va a ser igual 6t al cuadrado sobre 8 menos 3t al cubo sobre 12. Esa sería la integral evaluada desde 0 hasta x. Dado que con 0 se anula, solamente sería relevante evaluar en x. Para ello podemos simplificar. 3x al cuadrado sobre 4 menos x al cubo sobre 4. Y esto podemos factorizar y obtener 1/4 por 3x al cuadrado menos x al cubo. ¿Ok? La última posibilidad sería cuando x es mayor a 2. F de x es igual a 1. De ese modo, la función de distribución acumulada sería la siguiente función a trozos. 0 cuando x es menor a 0. 1/4 por 3x al cuadrado menos x al cubo cuando x se encuentra entre 0 y 2. Finalmente, la probabilidad sería 1 cuando x es mayor a 2. De esa manera obtenemos la CDF. Ahora, la probabilidad específica se puede calcular de la siguiente manera. Nuevamente el tramo relevante sería este intervalo, por lo tanto los menos infinito e infinito deja de tener relevancia. La integral desde 1.5 hasta 2 de quién? 3/4 de x por 2 menos x por el diferencial de x. No obstante, dado que tenemos información de la distribución acumulada, esto va a ser análogo a f de 2 menos f de 1.5. Como estos dos valores están dentro de este intervalo,
Por lo tanto, podemos evaluar estos valores específicos en esta densidad acumulada. Cuando reemplazamos el 2, tendríamos 3 por 2 al cuadrado es 12, menos 2 al cubo es 8, 12 menos 8 es 4, por un cuarto, eso es 1. Es decir, tendríamos 1 menos, de forma análoga, evaluando 1.5, tendríamos 3 por 1.5 al cuadrado menos 1.5 al cubo por un cuarto, y eso sería 27 sobre 32. Y esto va a ser igual 5 sobre 32, que aproximadamente sería igual a 0.156, es decir, 15.6%. ¿Cómo interpretamos este porcentaje? 15.6% de las piñas pesan entre 1.5 y 2 kilogramos. De esa manera cerramos esta sesión. Hasta la próxima. Gracias.